Continuamos en La Ciencia que Somos. Está ya con nosotros el doctor Guillermo Castillo Ramírez. Él es investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Es maestro y doctor en antropología por la UNAM y ha realizado diversas estancias postdoctorales. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Guillermo, para hablar hoy sobre un tema que es fundamental en nuestra región, sabiendo que este programa no solamente se escucha en México, se escucha también en Colombia, se escucha en Ecuador, en Argentina, es cuántos millones de personas viven fuera de sus lugares de nacimiento. Y esto siempre me hace recordar esa frase que se manejaba mucho en la época, en la década de los 80, cuando la gran migración centroamericana, la primera gran migración centroamericana, que decía, nadie quiere estar lejos de donde están sus muertos. La migración no es por gusto, es una fuerte necesidad. Bienvenido, Guillermo, y retomamos este primer comentario. Hola, un gusto estar con ustedes, Ángel, Ana Cristina. Sí es un tema muy relevante y como saben, el 18 es justo el Día Mundial del Migrante. Yo haría un primer encuadre justamente en esos términos, ¿no? Como bien dices, la migración es un fenómeno muy complejo y está vinculado fundamentalmente a una serie de causas que la provocan. Una de las más importantes quizás sería la que tiene que ver con cuestiones económicas. Sabemos que hay detonantes fuertes, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con empleo, salario. Y este es uno de los principales contextos de exclusión. En la bibliografía sobre la migración hay una serie de teorías que nos ayudan a explicar esto, pero para que se den cuenta, estamos hablando de un total de cerca de 280 millones de migrantes para el 2020, ¿no? Incluso en el contexto de la pandemia. Estamos hablando de cerca del 3.5% de la población mundial y que gran parte de ella se dirige justamente hacia economías de altos ingresos, países del norte global, ¿no? Sobre todo, pensemos en el primer destino es Estados Unidos. Pero lo que intento mostrar con esto es justamente que se trata de una serie de fenómenos que están vinculados a procesos que exceden la voluntad de los migrantes, ¿no? Y esto sí hay que decirlo. Hay también una taxonomía, una clasificación en términos de las causas de las migraciones y es fundamental entender que muchas de ellas son de carácter forzado. Esto significa fundamentalmente que los contextos, las causas por las que salen, no dependen de ellos. Enuncié algunas, ¿no? Trabajo, salario, pero también hay otras de carácter socioambiental, por ejemplo, cuando hay fuertes eventos naturales, ¿no? Huracanes, que provocan una serie de impactos muy drásticos que desarticulan la estructura productiva, ¿no? Esa sería la segunda gran causa. Y la tercera tiene que ver justamente con cuestiones de contextos de violencia, ¿no? Hay también una tipología en términos de las regiones donde se llevan a cabo, pero sí me gustaría señalar esta idea de que muchas se van sobre todo hacia economías de altos ingresos por razones bastante entendibles. La primera es, hay mucho más altos salarios, y también hay que decir que las economías de altos ingresos, por el comportamiento demográfico, es decir, por el tipo de la forma en que está compuesta la población en relación a lo que tú decías antes, Ángel, son poblaciones que ya tienen procesos de envejecimiento claro y que muchas veces en ciertos nichos productivos, ¿no? Le hace, por ejemplo, industria, agricultura, no tienen la cantidad suficiente de trabajadores, ¿no? Entonces, con esto lo que quisiera decir no solo es el encuadre sociopolítico de la migración, sino también esta serie de estigmas que la rodean, muchas veces tienen que ver con prejuicios y no con hechos, ¿no? En los hechos sabemos que hay una serie de millones de personas que tienen múltiples necesidades irresueltas, pero también sabemos que en los países de destino hay mercados laborales que necesitan trabajadores, ¿no? Y en este sentido, un escenario claro, importante de reconocimiento de derechos humanos sería justamente pensar en reconocer la complejidad, permitir la migración como un derecho y hacerlo en términos de respeto a los derechos humanos y laborales de los migrantes. Justamente, Guillermo, se estigmatiza la migración y en muchos casos se persigue, ¿no? Hay varios países en los que la migración se persigue, se castiga de alguna forma, aunque esto no es del todo legal y correcto. Son castigos, digamos, de alguna forma velados, ¿no? Como estos métodos de separar a las madres o a los padres de los niños, por ejemplo, y mantenerlos en reclusión, pues que es realmente contra los derechos humanos. ¿Por qué debemos de considerar a la migración también como un derecho? O sea, como algo que todos los seres humanos tenemos el derecho de hacer, ¿no? Buscar un lugar donde tengamos mejores condiciones de vida. ¿Y qué pasa con estos países que castigan la migración de alguna forma?
Sí, mira, tú lo has dicho muy bien. O sea, en general hay que entender que el grueso del proceso migratorio, como decía, tiene que ver con condiciones de desarrollo, ¿no? Estamos hablando de condiciones materiales de vida, salud, educación y sobre todo trabajo. Trabajo es una de las más importantes. Trabajo e ingreso, que es una dupla, ¿no? Importante. Entonces, en la medida en que ellos buscan satisfacer estas necesidades, están mostrando una serie de agencias políticas que es importante reconocer. Y es importante también reconocer que en el orden político mundial actual hay una serie de desigualdades que no garantizan que esto pueda acontecer de manera digna, ¿no? Y básica en todos los países, ¿no? Entonces, esta sería la primera cuestión. La segunda es que es completamente legítimo tener una vida digna, ¿no? Y un salario que te dé para vivir. Y en este sentido hay un encuadre de derechos humanos supuestamente que se respetan a nivel internacional, pero que nosotros vemos que no tanto. Pero de facto, a nivel de lo prescriptivo, de la norma jurídica, cualquier ser humano tendría que tener estos derechos. Ahora, en relación a lo otro que tú decías, sí es muy importante decir que los ejercicios de estigmatización y discriminación generalmente tienen motivaciones políticas. Me voy a referir sobre todo a un caso en específico, que es el gobierno previo de Estados Unidos, Donald Trump. En el caso de Trump se sabía, había estadísticas muy claras que mostraban que su mercado laboral, sobre todo en nichos fuertes donde se insertan los migrantes no documentados, ¿no? Por ejemplo, agricultura, la empresa de la construcción, la empresa del empaquetado de carne, servicios en la costa oeste, ¿no? Labores de cuidado. Son nichos laborales que ya no están cubriendo la población nativa, ¿no? O sea, que no tienen ya la capacidad demográfica para solucionar estas necesidades. Entonces, frente a este escenario, en lugar de hacer un análisis que tuviera que ver con la documentación, con un registro histórico de crecimiento de la población, de las necesidades económicas de Estados Unidos, del respeto a los derechos laborales, lo que impera es una mirada ideológica política que tiene fines claros, que es legitimarse frente a ciertas bases, ¿no? Pero aquí sí hay que ser claro y terminante. No hay evidencia científica que apuntale a que estos ejercicios tienen un sustento, ¿no? Efectivamente, puede haber casos muy excepcionales de migrantes que transgredan una norma, pero en general lo que ha mostrado la evidencia científica, hay muchos colegas en Estados Unidos, ¿no? Que lo que han mostrado es que en general donde están los migrantes, hemos perdido por él. No es que la mayoría de ellos sean criminales, no, por el contrario, son gente que trabaja de manera muy ardua y que además, esto hay que decirlo de manera importante, el migrante no documentado que trabaja en Estados Unidos genera un proceso de acumulación de riqueza. ¿Por qué? Por tres razones muy sencillas. Es un migrante que ya se formó laboralmente y que llega a Estados Unidos ya completamente formado en términos de capacidades laborales. Puede trabajar muy bien y de manera muy eficiente. Segundo, se le paga menos que al trabajador nativo, se le paga mucho menos y tiene derechos sociales mucho menos cabales, ¿no? Y restringidos. Y tercera, genera una derrama económica importantísima en Estados Unidos. Estamos hablando de un volumen de más de 10 o 12 millones de mexicanos, cerca de 12 millones de mexicanos con y sin documentos, que si se fijan es una cantidad importante en términos del consumo, ¿no? Del aporte que generan tanto en términos de consumo como del trabajo que realizan. Si esto lo extendemos a todo el grueso de los migrantes, estamos hablando de decenas de millones en Estados Unidos. Entonces lo que encontramos son retóricas muy anquilosadas, muy falaces, que lo que pretenden es exactamente finalidades políticas y no ideológicas. Y tercer punto, algo que tendría que estar muy claro es que hay una serie de derechos, tanto a nivel de las normativas internacionales, por ejemplo, los derechos humanos, como de los marcos jurídicos internos de Estados Unidos. Y aquí tampoco hay mucho margen. O sea, de facto a los migrantes se les violan constantemente sus derechos. Un trabajador, por el hecho de realizar una actividad que tiene que ser valorada económica, merece una retribución digna y justa. Y esto en pocas veces se dimensiona, ¿no? Entonces, sí, yo ahí justamente la idea que mencionas es fundamental. Hay que desmitologizar la migración. Hay que quitarle esta serie de prejuicios y estigmas que lo único que hacen es entorpecer el análisis, ¿no? Y la evidencia que permite tener una visión mucho más clara, ¿no? Y una visión clara diría eso, se trata de miles, de decenas, de millones de personas que se desplazan, ¿no? Para satisfacer sus necesidades y que lo hacen en el tenor de dar algo a cambio, que es su trabajo, ¿no? Ese me parece que tendría que ser el encuadre. Y por otro lado, y aquí hay una parte importante, se trata de un proceso que tiene múltiples dimensiones, locales, nacionales y regionales.
digamos, la atención a los procesos migratorios tiene que atravesar forzosamente por soluciones regionales. No hay manera de que podamos generar estrategias de respeto a los derechos migrantes, de una remuneración justa y digna, si no tenemos cuadros regionales, ¿no? Porque se trata de procesos efectivamente que tienen este carácter regional y global. Y por otro lado, porque además están fomentados y producidos por una serie de dinámicas que tienen que ver justamente con la desigualdad, con el deterioro productivo y con la creciente pobreza, ¿no? Entonces, mientras no tengamos esta perspectiva geográfica multiescalar, ¿no?, de distintos niveles, pero también histórico-estructural en términos de cuáles son los procesos que producen los flujos migratorios, siempre vamos a tener una mirada corta que no dé en términos de la profundidad y la gravedad de la situación, ¿no? Sobre todo porque hay que pensar que se violan los derechos de millones de mexicanos y migrantes en general a nivel global. Muchas gracias. Estamos hablando con el doctor Guillermo Castillo Ramírez, que es investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Él es maestro y doctor en antropología por parte de la UNAM también. Y hemos venido hablando acerca del proceso migratorio, de las diferentes condiciones en las que se da esta migración. Y empezábamos la conversación, Guillermo, ya para ir cerrando también, empezábamos la conversación hablando y recordando el fuerte proceso migratorio que se dio hacia México en los años 80, cuando la crisis política en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala. Y por supuesto podríamos remontarnos también muchos años más atrás al proceso de los braceros mexicanos hacia los Estados Unidos. Finalmente, la migración se ha ido transformando. La migración no es la misma hoy en el año 2022, casi 2023, que lo que era hace 30 años, que lo que era hace 50 años, que lo que era hace 70 años. Con esta revisión del pasado, con esta revisión de lo que está pasando en el presente y de cómo ha cambiado la migración, ¿cuál sería tu pronóstico de futuro, dado que también muchos de esos migrantes antes solamente pasaban algunos por México, los que venían de Centroamérica, como tránsito hacia los Estados Unidos? Ahora sabemos que hay otro tipo de migración que se ha estacionado en México. La migración mexicana también hacia los Estados Unidos ha cambiado. En fin, en función de todos estos argumentos, ¿cuál sería tu pronóstico, tu perspectiva de futuro hacia lo que va a ser la próxima migración o lo que estaría ocurriendo en los próximos años? Sí, mira, dices algo que es muy importante. Uno de los ejes fundamentales para un abordaje serio de las migraciones es el carácter histórico-estructural. Uno, ya lo mencioné, el estructural en términos de cuáles son las causas. La otra tiene que ver con la historia. En el caso de las migraciones, sobre todo las centroamericanas, que se dirigen hacia Estados Unidos sin documentos migratorios, son muy relevantes por varias cosas. Tienen una historia muy larga, en términos demográficos son muy grandes, ¿no? Y además están expuestas a múltiples violencias. Aquí también hay que decir algo que es importante. Estados Unidos es el principal polo de atracción por varias razones, fundamentalmente por dos. La primera es la diferencia salarial. Como ustedes saben, el salario mínimo en Estados Unidos está a más de 10, 12 dólares la hora, el mínimo por hora, y no hay manera en que ningún otro país previo, por ejemplo México, pueda ofrecer ese tipo de salarios netos, ¿no? No hay manera. O sea, si ustedes sacan la cuenta, pueden ganar cerca de entre 2.500 y más de 3.000 dólares si trabajan un promedio de 9 horas y 6 días a la semana, ¿no? Esto no hay manera de que se gane de otra forma. Entonces, la diferencia salarial es fundamental. La segunda, en el caso de los salvadoreños y los guatemaltecos, hay redes que existían, como bien dices tú, desde finales del siglo XX, mucho apuntalado por los conflictos de contrainsurgencia, ¿no?, y de terrorismo de Estado en Guatemala. Y entonces lo que encontramos es que aquí ya hay redes importantes. En el caso de los hondureños es importante porque la gran migración hondureña es mucho más reciente y se da justamente en el contexto, recordarán, del incremento de la pobreza y del golpe de Estado del 2009 con Zelaya, ¿no? Entonces lo que encontramos es aquí una cosa que es bastante contradictoria, es muchas de estas situaciones las produjo el papel de Estados Unidos en la región, ¿no? Estados Unidos apoyó a los regímenes de contrainsurgencia y terrorismo Estado en El Salvador y Guatemala, pero además apuntaló una política de libre mercado que generó el incremento de la desigualdad y la pobreza, ¿no? Estas son las principales causas de la migración, dos fundamentalmente. La económica, que tiene que ver con esto que digo, ¿no? Apuntalar un modelo económico que incrementó los niveles de pobreza, ¿no?, y que la gente sale, como decía, a buscar trabajo, salario, ingreso, ¿no?
Y la otra, esta cuestión también vinculada a la cuestión de los conflictos más de carácter regional en términos del crimen organizado, las maras, que también tienen que ver con Estados Unidos. Entonces, el pronóstico es bastante complicado. Lo cierto es que Estados Unidos no asume la responsabilidad histórica en términos de esto y lo ve como un problema, ¿no? Literal. Cuando de lo que se trata es de poblaciones poblaciones que tuvieron que salir porque se produjo este contexto muy adverso de vida y que además no son reconocidas. Aquí sí hay que decir también dos cosas. En la dimensión política en Estados Unidos de la migración no va a disminuir. El escenario que se visualiza es probablemente un poco mejor que en el caso de Trump, pero es un escenario drástico y complicado. Y repito, aquí me parece que sí tendría que haber un ejercicio de los estados de poner sobre la mesa el interés fundamental de los migrantes, porque si se fijan en los discursos de política migratoria, lo que no está en juego realmente es la voz de los propios migrantes. No es la necesidad. Además, se suma otro factor muy importante a estos que nos comentas, que va a ser, yo creo que uno de los que va a marcar el futuro de la migración, que es precisamente la crisis ambiental, ¿no? Ya lo mencionabas tú, Guillermo, y se ha visto en las últimas COPs, tanto la que se llevó a cabo en Egipto como la que se llevó a cabo en Canadá,